Buenas tardes. Espero que estéis echando unos días estupendos en familia ya que no podemos salir. Esto nos tiene un poquillo trastocados, pero somos capaces de conseguirlo todo. Paciencia, templanza y buen humor, ¿vale? Muy bien. Vamos a repasar un poquito de la perspectiva cónica. Ya sabéis que hay dos tipos, la perspectiva cónica frontal, la perspectiva cónica oblicua. Recordaros que esto viene desde el Renacimiento, que autores como Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Durero, un montón de artistas desde el Renacimiento lo han venido utilizando porque les sentó las bases de la representación del modo más parecido a como lo hace el ojo humano. Entonces resulta muy sencillo, con unas pautas rápidas y fáciles, dar sensación de profundidad a un dibujo y podéis hacerlo como queráis. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la altura de la línea de horizonte. Si la línea de horizonte está muy abajo, recordad, esto es como si estuviésemos en la playa y vamos a poner aquí un barquito para imaginar que estamos en la playa y vamos a poner un punto de fuga sobre el horizonte. A ese punto de fuga irían las líneas laterales de nuestra toalla y nuestra toalla, que estaría aquí, se vería más o menos así y tú verías, pues quizá tu mano y si ves una sombrilla, pues la verías prácticamente desde abajo, viendo los flequillos por todas partes y el palo de la sombrilla, viendo cómo se inserta en el centro y viendo toda la parte de abajo de la sombrilla. Si subimos el punto de vista a la mitad de tu soporte, va a resultar que vas a ver mayor espacio del mar y vas a ver la toalla mucho más desde arriba. Y cuando veas la sombrilla, pues probablemente se haya puesto a tu altura, a la altura de tu vista. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar un punto de vista más alto. Subimos la línea de horizonte aproximadamente a un tercio. Un tercio es como ir a dibujar una bandera de Andalucía o de España y te vas a quedar con el fragmento de arriba. Ahí es donde vamos a colocar la línea de horizonte. Vamos a utilizar esta perspectiva porque enseña mucho más. Enseña más detalles, enseña, da una sensación mucho más amplia de lo que es la panorámica que estamos viendo. Entonces, vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien. Ya os he comentado más o menos lo primero que hay que tener en cuenta y ahora vamos a hacerla más bonita. Voy a coger esta plantilla que me he buscado en el taller, ¿vale? Y vamos a trazar los ángulos perpendiculares para que quede una cosa un poco más curiosa, más bonita, más elegante. Recordad que si en casa no tenéis plantillas, escuadra y cartabón de plástico o regla de plástico, si se te mueve la regla, vuelve a empezar, vuelve a empezar y consigue que cuando traces la vertical, eso es. Y por último,
vamos a trazar el límite de abajo de nuestro soporte. Yo voy a representar nuestro soporte para que resulte más fácil entenderlo. ¿De acuerdo? Hacemos esto un poquillo hasta el final y lo acabamos. Muy bien. Ahora vamos a colocar, como hemos dicho, la línea de horizonte a 1/3 por arriba. Y para dibujarla, pues podéis hacer, como os he contado, hacemos coincidir esta parte. Imaginad, si esto fuese un cartabón, estaría situado más o menos así. ¿Vale? Si fuese una escuadra, pues estaría situado así, siendo este lado igual que este, porque una escuadra es medio cuadrado dividido por su diagonal. Entonces, aquí este ángulo nos da la perpendicular. ¿Vale? La perpendicular, el ángulo de 90 grados que nos permite que el horizonte esté recto. Vamos a borrar esta línea falsilla que quedó al principio. Ahí. Perfecto. Vale, ahora vamos a colocar el punto de fuga. Mirad, cuando coloquéis el punto de fuga, poned la mínima expresión que deja la punta del lápiz. Recordad que no hacemos esto porque si hacemos eso, cuando vayamos a representar un cubo en perspectiva cónica, pues no sabemos a cuál de los puntos de esa ciudad que hay allí en el fondo o de ese planeta extraño, meteorito que se ha metido en la Tierra, esto queda muy inconcreto y queda hecho un desastre. Entonces vamos a poner la mínima expresión que deja la punta del lápiz. Eso sí es concreto y sí nos deja comprender hacia dónde van las líneas que representan la profundidad, el volumen, ¿de acuerdo? La tercera dimensión. Sabéis que la primera dimensión de las cosas la representamos con la altura. Para representar la altura hacemos coincidir la parte de abajo de nuestra plantilla, de esta plantilla que nos hemos buscado, ¿vale? Trazamos una paralela para representar un objeto hasta ahí, por ejemplo, a esta altura, a ver qué tal ha quedado. Vale, ahora lo que hacemos es bajar desde el horizonte esa esquina, está nerviosilla, la estamos sacando, porque solo se puede sacar a perrillos, no se puede salir, pero podemos sacar a perrillos. Bueno, entonces bajamos la línea del horizonte hasta ahí, ¿vale? Trazamos una horizontal y continuamos bajando hasta aquí, por ejemplo. ¿Que se te ha movido? Vuelve a empezar, porque si no... hasta ahí, ¿vale? Ahora sujeto bien, apoyo la plantilla y la dibujo. Perfecto. Vale. Esto no es un cuadrado, porque no me he preocupado de que este lado sea igual que esto. Será un rectángulo, ¿vale? Casi cuadrado, pero no hay problema. Kira, ¿que se le oye mucho? No te preocupes, no pasa nada. Bueno, ahora para dibujar, tenemos el eje vertical, donde se representa la altura del objeto. El eje horizontal, donde se representa la anchura del objeto. Y las líneas que van a P. A este punto no le hemos puesto la letra, pero lo llamamos P. Mirad qué sucede cuando el objeto nos queda tenemos un vértice que nos ha quedado muy cerca de la vertical con P. Entonces esta parte queda un poco
rarilla, un poco incierta. Tú tienes que decidir dónde vas a colocar la... Pues para hacerlo más rápido, voy a utilizar el límite del papel y vamos a decidir que este objeto llega hasta aquí. Cuando llega hasta esta línea, que es donde este vértice se dirige hasta P, cuando la corta tienes que bajar verticalmente. Preocúpate de que esa línea sea vertical, igual que esta, las dos verticales, porque es la única manera de que esto te quede entendible. Ve borrando las líneas de referencia, que son esas líneas que dibujamos para saber hacia dónde van las aristas del objeto que definen el eje de profundidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a dibujar otro objeto por aquí para que sepáis más o menos cómo quedaría si colocamos un objeto a esta altura. ¿Veis cómo siempre vamos tomando de referencia los límites del papel, tanto para las verticales como para las horizontales? Ahí y aquí, ¿vale? Aquí ya no, este plano estaría borrando la línea de horizonte, estas líneas de referencia las quito, nos quedamos con ese rectángulo y vamos a ver cómo se representaría. Desde este vértice y desde este vértice dirigimos líneas de referencia hasta el punto de fuga. Y donde tú decidas que quieres que este edificio, esta caja, este volumen termine, colocas tu plantilla de papel ahí. Y esto ya lo habría tapado este otro plano. Ya no veríamos por ahí la línea de horizonte. Y las líneas de referencia las borramos para no liarnos. Pues esos dos objetos que podrían ser dos edificios de una ciudad cuya carretera estuviese planteada así, de esta manera, vamos a imaginar cómo vienen las líneas de la carretera, vendrían muy finitas, al final casi no se ven, prácticamente no se ven allí, y aquí se van haciendo más grandes hasta que están aquí cerca y se ven. Entonces, ahí tendríamos más o menos representada rápidamente una carretera. Y cómo podríamos representar las diferentes plantas de este edificio. Pues pondríamos 1 centímetro, por ejemplo, y a cada centímetro marcaríamos una señal. En este plano se representarían horizontalmente nos preocuparíamos de que esto estuviese siempre coincidiendo para que las líneas que vayamos dibujando nos vayan quedando horizontales. Muy bien. Y ahora las líneas que van en profundidad en el eje, en el lado del edificio, las veríamos hacia el punto de fuga. Todas esas líneas las dibujaríamos hacia el punto de fuga y así
veríamos cómo se representa. Menos mal que tengo aquí a Paula, que me hace sentir que alguien me escucha, porque esto es un rollo, estar acostumbrado a los bocinazos de clase. Me siento muy raro, nadie grita, nadie se distrae, nadie se entretiene. Esto es un rollo, os echo de menos vuestros bocinazos ahí en clase y llamaros la atención. Bueno, mira, quitamos las líneas de referencia, ¿vale? Quitamos las líneas de referencia y queda así. Y de esa manera tú ahora dices, bueno, pues yo aquí podría poner un portal. ¿Y cómo quedaría este portal en el plano lateral? Pues quedaría así, ¿vale? Y de la misma manera pues podríamos colocar ventanas. Pones una distancia aquí igual que la que colocas en este otro lado y vas colocando ventanas, balconcillos. Igualmente lo puedes hacer en la fachada lateral. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estas líneas te queden verticales, colocando, como siempre, la parte inferior de la plantilla con el límite inferior del papel para asegurarte de que estas líneas que definen las ventanas te quedan verticales, si no queda muy rarillo. Bueno, vamos a ver, así, de esta manera podríamos seguir trazando edificios con verticales. Y para saber dónde iría esta fachada lateral, pues tendríamos que dibujar la línea de referencia hasta P. Para sacar un edificio hasta este lado, hacia este lado, pues utilizaríamos horizontales y verticales para terminar el bloque, este bloque en forma de L que hemos planteado aquí, para que veas cómo dibujamos esta parte. Y ahora aquí esta parte de la línea de horizonte tampoco la ves. Del mismo modo que hemos hecho aquí, tú puedes plantear diferentes plantas para que esto te quede bien. Le vas dando la misma medida, 1 centímetro, 2 centímetros, centímetro y medio, de manera que tienes aquí portales y ventanas. Aquí te queda como una planta diáfana y vemos que cuando un edificio queda por debajo de la línea del horizonte, podemos ver lo que hay arriba. Y cuando un edificio queda por encima de la línea de horizonte, no vemos lo que hay arriba, porque nuestro punto de vista queda más abajo. Bueno, vamos a representar, así es como representaríamos una ciudad, y vamos a representar una habitación, el interior de una habitación, para que veáis cómo sería. La línea de horizonte nos la planteamos a la misma altura. El punto de fuga, como hemos dicho, muy finito en el centro. Dibujamos un rectángulo en el centro que sería la pared frontal, el elemento principal frontal a nosotros. Y ahora los límites, las secciones del techo con las paredes y con el suelo, para dibujarlos tenemos que unir P con cada uno de los vértices. De manera que si uno P
con este vértice, esta línea vendría así. La voy a poner primero discontinua, luego la borro. Vendría así. Tenemos la intersección del suelo con esta pared. Ya la línea del horizonte no nos sirve ahí porque no la vemos, hay una pared que la está tapando. Aquí el punto de fuga discontinúa por aquí, continúa por aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos la intersección del suelo con esta pared. Igual hacemos con el techo, discontinúa por aquí, continúa por ahí, y aquí igual, discontinúa y continúa desde el vértice hacia afuera. Igual que hicimos antes, nosotros podríamos dibujar una cajita. Voy a coger el borrador y a poner, por ejemplo, sobre esta superficie. Lo voy a hacer así, para que veáis cómo quedaría una caja, un mueble, un objeto que yo quiero colocar aquí. Tengo el plano frontal. ¿Cómo represento los planos que van hacia adentro? Pues voy hacia P. Forzar siempre las líneas con una plantilla para que os resulte más fácil entender hacia dónde va ese volumen. Esto lo acabaríamos vertical. Vamos a imaginar que quiero que llegue hasta allí, hasta la pared. Hago coincidir el límite de abajo para que esta línea me quede vertical, y cuando llegue a donde este vértice corta a P, tengo que venir horizontal, paralela a esta. Ahí. Y tenemos ese objeto representado ahí. Ya las líneas que llegan hasta P, la línea de referencia, las borro. Tampoco necesito la línea de horizonte. ¿Vale? Muy bien. De la misma manera, si quiero convertir, por ejemplo, ese prisma, recordáis que el prisma es la sección de un cono, un cilindro. Si yo tengo un cilindro y lo corto por caras planas, tengo un prisma. El prisma puede tener caras rectangulares, caras cuadradas, caras triangulares. Y si secciono un cono por planos rectos, lo que tengo es una pirámide. ¿Vale? Muy bien, las pirámides igual pueden tener caras poligonales de cualquier forma, triangulares, cuadradas, rectangulares. Perfecto. Este prisma que yo tengo aquí, tumbado, desde la pared del fondo hacia afuera, lo podríamos convertir perfectamente en un sofá. Si dibujamos el perfil y desde los vértices trazamos una línea hasta el punto de fuga. Y si quiero que llegue hasta el final, pues voy trazando paralelas a las líneas del perfil que hemos planteado. Borramos todas las líneas que nos sobran y hemos convertido ese prisma en un sofá.
que si le queremos dibujar los posabrazos, pues esta línea también va a P. Esta sería paralela, esta también va al punto de fuga. Y ya tenemos ahí representado el sofá. Ahora mismo con la tiza se ve regular, pero con color queda muy chulo. También hay algunos sofás que no son rectos, que la parte de atrás pues tiene un poquito de forma. También lo podéis quedar un poco separados de la pared, también lo podéis hacer. Si quisiéramos representar en esta habitación una alfombra sería muy sencillo, porque es sencillamente un plano que está incluido en el suelo y que está representado por dos líneas que van a P y dos horizontales. Esto es muy fácil. Si queremos convertir esta alfombra en una mesa, por ejemplo, que está apoyada en la pared, lo que tenemos que hacer es dibujar el tablero y las patas que se separan un pelín de la pared o que se quedan pegadas, tú lo decides. Y desde los extremos de la mesa, con el punto de fuga, planteas hasta dónde quieres que llegue la mesa. Si quieres que se vean las patas de atrás, tendrás que, el tablero tendrá que ser más corto. Estas líneas las acortamos y desde este punto y desde este punto, para saber hasta dónde llegan las patas, tendrías que unir con P y entonces esta línea te dice a dónde llegaría la pata de la mesa que viene a esta altura y que coincidiría con la horizontal. Esta mesa ahora mismo es transparente, pero si quito las patas la convierto en opaca o Juana, eso es. Y si quieres que esta mesa sea más grande, pues sencillamente prolongas hasta donde tú quieras las líneas desde P y el tablero te lo traes hasta ahí. Le damos un grosor, desde cada vértice bajamos una pequeña vertical hasta donde tú quieras que llegue ese grosor. Y luego tú decides hasta qué altura llegan las patas. Con que lleguen las dos hasta la misma altura y las representes con una horizontal es suficiente. En este caso, las patas de allá atrás no se verían. No se verían porque si yo quiero saber dónde llega, pues desde aquí, desde este punto, voy hasta P. Pero yo sé que si la pata que está aquí, cuando baje, pues llegaría hasta allí. O sea, es una pata que está allí a lo lejos, esto es un salón muy largo, esta pata está allí a lo lejos, pero se vería si el tablero es transparente, si es de cristal, si es un tablero opaco o Enrique, no se ve. Ya está. Ahí. Las líneas de referencia las quitas y ya está. Si quisiéramos, por ejemplo, dibujar en esta habitación un mueble, vamos a plantearnos, por ejemplo, que el mueble lo queremos pegar a la pared y queremos que sea un poco más alto, hasta aquí. Queremos que este mueble o esta estantería sea así, está pegada allí a la pared. Entonces, este punto y este punto tenemos que unirlo con P. Y sabemos en qué sentido, qué dirección llevarían la arista de arriba del mueble, la arista de abajo
Si el mueble va a ser una estantería, probablemente esta línea y esta línea las dejemos porque puede que se vean. Si el mueble va a ser macizo, no se verían. Y entonces nosotros decidiríamos dónde van las puertas y ya está. ¿Cómo acabar el mueble por aquí? Pues si queremos que llegue, por ejemplo, hasta aquí, con una vertical y una horizontal, decides hasta dónde llega tu mueble. Recuerda que tú diseñas, tú construyes, tú decides. Muy bien. Vamos a imaginar que queremos encontrar, vamos a ponerlo opaco, un momento. Luego vemos si queremos que sea transparente o queremos transformarlo en una estantería. Pero ahora mismo lo vamos a poner esta cara del mueble entera, lisa, uniforme, para encontrar el centro. Queremos encontrar el centro de ese mueble porque si quisiéramos poner dos puertas iguales, pues queremos saber dónde está la parte central de esa cara. Lo que tenemos que hacer para encontrar el centro es dibujar las diagonales, las dos diagonales de esa cara. Las diagonales de cualquier cuadrado o de cualquier rectángulo, las diagonales siempre se cortan en el centro. Y esto nos permitiría encontrar la mitad para hacer dos puertas del mueble. Entonces, trazando una diagonal y la otra diagonal, tenemos el centro y teniendo el centro, con trazar una vertical, ya tengo dos puertas iguales, que por supuesto vemos aquella más pequeña y esta más grande, porque están en perspectiva. Y entendemos que la perspectiva nos ayuda a ver las cosas que están más lejos y son más pequeñas, y las cosas que están más cerca y aumentan de tamaño. Entonces vamos a suponer ahora que queremos dibujar o queremos dividir también esta hoja o esta puerta de armario en otras dos y aquella en otras dos. Pues sería tan sencillo como trazar las dos diagonales de este rectángulo en realidad, pero lo que nosotros estamos viendo es un trapecio tumbado. Y aquí estaría la división entre estas dos hojas y del mismo modo podríamos trazar una diagonal aquí de ese rectángulo y otra diagonal, o si lo prefieres en lugar de otra diagonal puedes unir este centro con P porque te va a dar el mismo punto. Te daría el mismo punto que si trazases esta diagonal. Ese es el centro de estas dos hojas y tenemos cuatro puertas que están en proporción con la perspectiva y cada vez son más pequeñas al alejarse. Si quieres colocarle pomos a esas puertas, con decidir dónde pones un pomo, un adorno, cualquier cosa que tú quieras, la llevas hasta P y te da la altura de los otros pomos. Si quisieras saber dónde está cada uno de esos adornos o pomo de puerta, puedes hacerlo de esta manera, uniendo con una línea el vértice del rectángulo con ese punto y después trazar una paralela por cada vértice de cada puerta y te va a decir
en qué punto está el siguiente pomo. Aquí ha habido un movimiento, retrocedemos. Siempre que se mueva, retrocede, porque si no... También tenemos que tener en cuenta que fallan cosas en la pizarra, porque resulta que la tiza no deja una huella finita, deja un universo. Un universo es, la huella de la tiza es enorme. Entonces se van produciendo fallos, pero tendríamos aproximadamente, si esto lo hacemos con un lápiz bien afilado, tendríamos el sitio perfecto. ¿Vale? Si quisiéramos transformar este armario en una estantería, seguiríamos viendo las líneas del fondo desde cada vértice horizontales. Y llegarían hasta donde tú has decidido que llegue este mueble. Por ejemplo, si el mueble llega hasta el límite, pues trazamos hasta P, queda ahí, ahí, ahí y ahí. Y entonces aquí tenemos hasta dónde llega, esto lo dibujamos con la vertical, haciendo coincidir con el límite inferior del papel. Exacto. Ahí. Bueno, aproximadamente. Recordad que este dibujo tampoco debe ser tan técnico, puesto que lo vamos a terminar de decorar con materiales artísticos, con témpera, con acrílico, con acuarela, con gouache. Desde aquí, desde este punto, al unir con este y con este, sin duda nos va a coincidir el fondo del armario con B. Todas estas líneas nos van a coincidir con B. Ahora ya solo te queda decidir a qué altura quieres colocar baldas de esta estantería. Y como tú diseñas, pues tú colocas las baldas donde tú la decides. Y ahora tienes que tener en cuenta que las baldas que se van por encima del punto de fuga te van a permitir ver la parte de abajo de la balda. En este caso, llega hasta aquí. Te van a permitir siempre ver la parte de abajo de la balda. Todas estas líneas van al punto de fuga. Tú tienes que recordar la pauta de que en este dibujo las líneas son verticales, horizontales y al punto de fuga. Y las baldas del mueble que están por debajo del horizonte te van a enseñar la parte de arriba. A medida que te acercas a la línea del horizonte, la balda va a quedar más horizontal y va a ser más difícil verle el volumen, ver su perspectiva. Estas líneas van a P, esta va a P y esta va horizontal. Bueno, y ya solo te quedaría decorarla pues con unos libros que coloques,
Si los tumbas un poco, pues le das un puntito más artístico. Puedes poner alguna balda con los libros más rectos. Y en otra, pues puedes poner un jarroncillo. Aquí, cuando llegas a la parte de la estantería en la que está por encima de la línea de horizonte y lo que ves es la parte de abajo de la estantería, tienes que tenerlo en cuenta porque los libros que pintes ahí siempre te van a quedar tapados por esa parte de abajo de la balda. Bueno, vamos a suponer ahora, por divertirnos un poco y dejarnos llevar por la imaginación, vamos a suponer que queremos convertir esta mesa en la vía de un tren y queremos que un tren atraviese esta habitación. Pues podemos hacerlo. Vamos a convertir esto en un túnel. Con que este círculo sea paralelo a este, y es sencillo, puedes utilizar el punto de fuga o un punto quizá más alto para trazar el centro de este arco y sería el mismo centro de este arco. Cuando llegues a la horizontal, baja con 2 verticales y ya tienes el túnel. Entonces vamos a imaginar que tienes aquí la vía de un tren. Me estoy acordando del metro de Madrid, la de gente que va en ese metro y que agobio con el coronavirus. Madre mía. Ahora, por ejemplo, si tú quisieras saber desde este raíl cómo dibujar el siguiente raíl, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es la distancia. Yo voy a dejar esta distancia. Claro, todas estas líneas las estoy haciendo a mano alzada, pero tú recuerda que para que te queden bien, haz coincidir el lateral de una plantilla y las tendrás horizontales. Ahora, al tener el primer raíl y el espacio hasta el siguiente, ya puedo averiguar cuál es el grosor del siguiente raíl trazando la diagonal del primer raíl y una paralela que llega hasta el vértice inferior. Uy, se mueve. Si se mueve, vuelve a empezar porque si no, no te queda bien. ¡Ay! Por ese vértice. Cuando yo dibuje la diagonal de ese raíl, voy a saber dónde tengo que dibujar, con qué grosor tengo que dibujar ese raíl. Vale, bueno, me ha quedado un poquito gordo. Yo creo que es que como no lo he hecho, como no las he hecho bien, porque esta diagonal se me ha movido un poco, pero esta debería haberme quedado un poquito más fino. Vale, pero bueno, con que entendáis la idea de que si yo ahora, por ejemplo, quiero saber a qué distancia tengo que poner el siguiente raíl, pues lo que tengo que hacer es trazar esta diagonal con una paralela hasta el vértice y me daría el espacio que tengo que dejar para el siguiente raíl. Y con una paralela a la diagonal del raíl vuelvo a saber el grosor del siguiente raíl. Paralela a la diagonal del intervalo, paralela a la diagonal del raíl
y así cada raíl va quedando proporcional y se van alejando de un modo coherente, de un modo con sentido. Borramos las diagonales, que solo han sido líneas de referencia para entender la profundidad, la perspectiva. Y tenemos la vía de un tren que puede venir por ahí. Y que mejor que nos quitemos del medio, porque viene directo para acá. Si quisiéramos poner una puerta aquí, desde el punto de fuga que el tren nos ha... tú dices, bueno, y ahora he pintado un tren y ahora he perdido el punto de fuga, porque claro, he convertido el tren en una cosa que me ha tapado. Bueno, pues mira lo que hacemos. Si quieres tú recuperar el punto de fuga para seguir colocando cosas en esta perspectiva, con unir, por ejemplo, esta línea, esta intersección de la pared con el techo y esta intersección, te daría igual si utilizas esta o si utilizas esta línea o si utilizas el final del armario o cualquiera de las baldas, porque todas las líneas que has dibujado que van hacia adentro en el eje de profundidad van a coincidir en nuestro punto de fuga. Así que si lo pierdes en algún momento del dibujo, no importa, porque lo recuperas enseguida. Vamos a ver si quisiéramos poner una puerta aquí. Si quiero poner una puerta aquí, contraer esta parte de arriba al punto de fuga, pues ya la tienes. Igual si quieres poner unos cuadros colgados en la pared. O quieres poner una ventana, o quieres convertir un cuadro de estos en una ventana. O incluso le quieres poner la barra para colocar las cortinas. La altura de las cortinas coincidiría con la fuga al punto de fuga, al punto P. Bueno, y no sé si me estoy enrollando mucho, pero vamos a imaginar que queremos abrir la puerta un poco. Si quieres abrir la puerta, lo que tienes que hacer es buscar abrirla hacia acá. Si la quieres abrir hacia acá, pues buscas un punto de fuga que esté más lejos, pero siempre sobre la línea de horizonte. Y entonces te daría una línea que va en ese sentido y otra línea que va en este sentido y que abriría la puerta. Si la quieres, porque claro, si la abres hasta este lado, no vas a ver el marco de la puerta de verdad. Es más bonito, te va a resultar más bonito si la abres en este sentido, trayéndote el punto de fuga, otro punto de fuga, por ejemplo, aquí, sobre la línea de horizonte, que te dé esa línea y esta. Y te quedaría la puerta abierta de un modo más bonito porque se ve. Bueno, pues cualquier cosilla, lo que voy a hacer, yo creo que vamos a parar aquí y igual os hago alguno a lápiz para que lo veáis más parecido al vuestro. Gracias por vuestra atención.